Nos encomendamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Cristo Rey nuestro, venga tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Imelda, bienvenida. Te alcancé a ver, porque ya cuando empiezo a dar la presentación, ya no veo quiénes entran. Una compañera me hace el favor de tomar las asistencias de los que van entrando. Hola, Bueno, vamos. Coco, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Bien, Dios gracias. que vas a estar con nosotros. Sí, Coco, gracias. Bueno, Lupita, Buenas noches, maestra. Buenas noches a noches. todos. Buenas noches. Hola, Rosita, buenas noches. Bueno, vamos empezando. Hola, Héctor, buenas noches. Buenas noches. No podía meterme. Y a lo Buenas mejor noches. Qué bueno que ya están aquí, buenas noches. Bueno, miren, la semana pasada hicimos una introducción de nuestro curso que se va a llamar Antropología y Pecado Original. Antropología se refiere a que vamos a hablar del hombre, todo lo que se relaciona con el hombre, pero desde el punto de vista de la fe, de la teología, no desde el punto de vista sociológico ni biológico, sino la antropología de la persona, o sea, el hombre, antropos es hombre, logos tratado, tratado del hombre desde el punto de vista de la fe católica, de la religión, y vamos a hablar, ahondar en el pecado original, que es afín a el origen del hombre. Bueno, les decía la vez pasada que vamos a tener 15 temas. Ya me dijo Connie que les envió a todos ustedes que están ya en la lista inscritos el manual, el manual electrónico que lo pueden imprimir y ahí van a encontrar su índice, que es este, con los 15 temas en los que vamos a tratar en esta sesión, desde el de hoy, que es el origen del hombre, hasta el fin último del hombre, que va a ser el tema 15, pasando por conciencia y libertad, pecado original en dos partes, el pecado y el sufrimiento humano, la gracia de Cristo, la gracia en la Biblia, la justificación y filiación divina y el fin último del hombre. Es un curso de antropología, pero también de mucha teología. Hermoso. Yo siempre digo que son hermosos porque los estudio, los preparo y me doy cuenta que cada curso tiene su riqueza muy grande y que se van enlazando un curso con otro de lo que hemos ido aprendiendo. Hoy vamos a empezar con esta sesión que se llama Origen del Hombre. Y la semana pasada, que ya hicimos una introducción, dejábamos estas 3 preguntas
que vamos a reflexionarlas y contestarlas al terminar nuestra sesión. Tómenles foto para que las tengan y luego puedan en la semana, después de que terminemos la clase, contestarlas después de lo que vayamos reflexionando hoy. Estas 3 que también están en su manual. Hablábamos la semana pasada, empezamos a hablar de que hubo muchos personajes pues hace años en la historia de nuestra iglesia. Ahí se ve este personaje en 1700, que viene siendo siglo XVIII, y se le llama padre del evolucionismo, que nosotros a veces creemos que el padre del evolucionismo es Darwin, pero no, propiamente a este personaje es al que se le conoce como el padre de la teoría de la evolución, francés. Y todos estos personajes que vamos a presentar ahorita hablaban y razonaban sobre el origen del hombre en la tierra. Si realmente el origen del hombre había sido el relato de la creación en el Génesis, o si el hombre había aparecido en la tierra por otras causas. Estos hombres se dedicaban a estudiarlas. La semana pasada hablamos amplio de este personaje, Juan Bautista Bonet, que ahí tienen el resumen y también lo van a tener en su libro. Hoy vamos a hacer como un repaso de estas primeras diapositivas para introducirnos en la segunda parte de este mismo tema, que es muy amplio. Luego vimos otro personaje también en esos siglos de nuestra iglesia, como principios del siglo XIX. Él sí es Darwin, Charles Darwin, que muchos escuchamos de él en la secundaria, en la preparatoria, que hablaba del origen de las especies. Y él hablaba de que el hombre apareció en la tierra, la humanidad, el hombre, apareció como una evolución de una especie menor que ya estaba en el planeta Tierra y que fue convirtiéndose en cuerpos más complejos hasta llegar a la complejidad del hombre, que fue evolucionando de unas formas primitivas y más sencillas hasta unas formas complejas, como todas las estructuras que tiene el hombre. Y decía que el hombre había vivido todas esas etapas de evolución porque se había sabido adaptar a los cambios, que no era el más fuerte el que sobrevivía a todos esos siglos de evolución, sino el que se sabía adaptar a los cambios. Eso decía Darwin. Luego viene la postura de la iglesia. La iglesia, pues claro que cuando estos pensadores, filósofos, biólogos querían explicarse la historia del hombre así, como evolución de una especie más pequeña a más grande, la iglesia decía, el hombre, como nos dice la Sagrada Escritura, es creado directamente por Dios. Y nos narra en el Génesis el capítulo y versículos de la creación. Y condena esto que decían estos personajes, que es el transformismo, que se va transformando de algo menor, como especies así pequeñitas, células reunidas, que tenían una apariencia más sencilla, a más grandes, a más complicadas, porque iban creciendo y adaptándose a través del tiempo. Pero la iglesia lo condena y dice que no puede el ser humano, sobre todo el ser humano creyente, negar la intervención de Dios, que no podemos dejar todo a la evolución natural, a que venimos de algo que ya existía en el cosmos y que fue evolucionando, que tenemos o que debemos los creyentes, decía la iglesia en esos siglos, siglo XIX, creer en el relato del Génesis tal cual. Después seguían los concilios y hubo papas como Papa Pío IX,
que él no condenaba el evolucionismo. Decía, no vamos, la iglesia no se va a cerrar a que el ser humano haya tenido su origen a través de evolución de seres más sencillos a seres más complejos, y porque lo han estudiado los hombres de ciencia, los biólogos, los paleontólogos, y hay probabilidad de que haya sido así la aparición del hombre en la Tierra, que haya habido evolucionismo, pero decía que no se podía negar que la intervención había sido directamente de Dios para que esas especies pequeñas hubieran existido, porque Dios creó todo. ¿Se acuerdan el relato de la creación? Dios creó todo, no había nada, todo era obscuridad y confusión, y Dios creó todo de la nada. Y que entonces el cristiano debía creer en eso, en que había sido el designio de Dios crear que existe en el universo, en el planeta Tierra, y por supuesto al hombre. Aunque hubiera otras teorías de estudiosos, no se podía negar que había sido el plan eterno de Dios, esa creación. Eso lo defendía la iglesia, por supuesto. Hubo otros hombres de ciencia, también en ese siglo XIX, como este biólogo que está ahí, que se apellida Mibart, y él decía que el alma humana, que el hombre tenía un alma, y que esa alma que tenía en su interior era espiritual, y que era creada por Dios, inmediatamente por Dios. Y decía que el cuerpo puede ser que sí proceda de una evolución guiada por Dios también, pero el alma espiritual es así, fue creación directa de Dios. Esa no pudo aparecer de otra materia porque el alma no es material. Entonces eso sostenía, y la iglesia no lo condenó porque estaba pues muy cercano a lo que la iglesia podía aprobar y podía sustentar. Apareció en ese mismo siglo a finales otro personaje que también decía que el alma humana es creada inmediatamente por Dios y que el cuerpo humano es producto de la evolución, parecido a lo que decía Mibart. Pero ya en este año 1895, ya había otro papa, la iglesia condenó lo que él postulaba y dijo, no, alma y cuerpo son creados por Dios. El cuerpo no es producto de una evolución, como dicen los científicos. Lo condenó el papa que estaba en ese momento. La Comisión Bíblica en 1909, que ya es siglo XX, principios, dice que Dios creó todas las cosas en el principio del tiempo, como nos narra la Biblia, y que la creación del hombre fue peculiar, muy sui generis, porque al hombre se le creó del barro, de la tierra. Mismo Héctor nos recordaba que ya iba a ser el inicio de la Cuaresma, y que mañana miércoles se nos dice, polvo eres y en polvo te convertirás, hablando de nuestro origen o creación de la tierra, como se nos narra en el libro del Génesis, una peculiar creación del hombre, y que enseguida, inmediatamente en ese mismo día de la creación, que fue el sexto día, se creó a la primera mujer, y que esa primera mujer, narra la Biblia, fue producto de la costilla del hombre, del varón. Y entonces, ya el séptimo día de la creación, Dios bendijo, vio que todo era bueno, todo lo que había creado, animales, astros, vegetación, aguas, ríos, todo lo que existe en el universo, y al hombre como lo más elevado y alto de toda esa creación. No habla la Biblia y la Comisión Bíblica en el siglo XX del transformacionismo, no, que se refiere a eso, de que el hombre procede de la transformación de esas formas sencillas que existían en el planeta y que se fue transformando en seres más complejos, más evolucionados,
y más grandes hasta que llegó a ser el hombre. La Comisión Bíblica no hablaba para nada de esto y rechazaba pues la teoría de la evolución y del transformacionismo. No hablaba de ello porque le afectaba a la doctrina católica, hacia que la gente se confundiera, que se separaran de el relato bíblico textual. El Papa Pío XII, ya a mediados del siglo XX, que es este Papa que está ahí en fotografía, dice que el hombre supera al reino animal por su alma espiritual. Es una conclusión a la que la Iglesia llegaba. Sí, Dios creó a todos los animales, pero el hombre es superior a todos los animales creados porque el hombre tiene algo que no tiene ningún otro ser, que es su alma espiritual. Y decía este Papa Pío XII, por tanto, el progenitor del hombre no fue un animal. El auxiliar dado por Dios al primer hombre viene también de él y es carne de su carne. ¿Quién es el auxiliar dado por Dios al primer hombre? Pues la primera mujer. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo, necesita una compañera que le va a ayudar en todos los órdenes de su vida en el paraíso. Y en el jardín del Edén le da a la mujer y la forma carne de su carne para ser su compañera y tiene nombre del hombre, o sea, mujer, ser humano, persona igual que él, porque ha sido formada de él. Adelante, Héctor, dime. De hecho, el Papa Pío XII se opone precisamente a a las reglas que estaba proponiendo Monseñor Vietnamita Ditung, en el cual quería que la reproducción humana fuera de otra forma con respecto a la manera en como nosotros la vemos y como él la estipuló en una de sus encíclicas. Precisamente fue cuando viene el sedavacantismo a partir de Pío XII. ¿Por qué? Porque no aceptó lo que Pío XII estaba diciendo, y cuando fallece Pío XII y toma el mando Juan XXIII y hace el Concilio Vaticano II, Monseñor Ditung dijo, no estoy de acuerdo, y aquí nos separamos. Sí, pasa la Iglesia por todo esto, porque la Iglesia está formada por nosotros los fieles hombres y hombres de todos los tipos, pensantes, científicos, gente que no estudia las grandes ciencias y se ciñe a todo lo que dice la Iglesia a pie juntillas, que no cuestiona nada. Y había hombres que siempre cuestionaron, ya lo vimos en los dogmas, en cristología, en mariología, siempre hubo hombres pensantes que cuestionaban muchas cosas y estaba para eso los rectores, que eran los papas y los concilios. En la encíclica que escribe este Papa Pío XII, que se llama Humani Generis, género humano, a mediados del siglo XX, él dice que sí hay una relación entre temas científicos y verdad revelada. El Papa Pío XII acepta porque los papas se preparan, estudian y por supuesto que leen y escuchan las propuestas de hombres de ciencia, hombres que dicen cosas que suenan lógicas y otros disparatados, que los papas eliminan esas hipótesis que son disparatadas, pero sí reflexionan, analizan las que suenan lógicas y las estudian. La Iglesia nunca se ha peleado con la ciencia y con los científicos. Aprende de ellos lo que haya que aprender mientras no se metan o afecten la doctrina profunda de fondo de nuestra fe, que es la esencia natural del hombre, que es su alma espiritual. Mientras eso no se niegue, el Papa podría aceptar que Dios podría haber creado el universo en estado de evolución. Y muchos científicos y muchos hombres de iglesia también apoyaban esas tesis y las siguen apoyando hoy. Entonces no se negaba a los temas científicos y decía que no tienen por qué oponerse total y absolutamente a lo que dice la Biblia. Decía que
la iglesia y los papas y los hombres de fe tenemos que admitir hechos demostrados por la ciencia. Hay que ser cautelosos ante hipótesis si se oponen a la doctrina revelada. Lo que decía la iglesia es muy cuidadosa. Si ve que están metiéndose con la doctrina revelada, ya estudiada durante siglos y comprobada por verdades de fe, pues se opone, como esto del alma espiritual en el hombre. Pero sí deja la puerta abierta a la investigación sobre el origen del cuerpo del primer hombre. O sea, el Papa Pío XII dice, sí podríamos reflexionar, ahondar y permitir que los hombres de ciencia, paleontólogos, biólogos, sigan estudiando el origen del hombre en cuanto a su cuerpo. Lo que no está en duda es que el alma espiritual del hombre fue creada directamente por Dios y da sus puntos de reflexión teológica, que hoy vamos a adentrarnos en ellos. ¿Por qué? Porque la iglesia nos dice que el alma espiritual es creada directamente por Dios. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo lo sustentan? Lo vamos a ver hoy. Bueno, Juan Pablo II, ya mucho más cerca a nuestra época, lo conocimos pues la mayoría de nosotros, él dice que según la doctrina de la fe, se puede explicar el origen del hombre en cuanto al cuerpo mediante el evolucionismo. O sea, él tampoco se niega a que podría ser que el hombre, el ser humano, haya surgido en la Tierra por la teoría de la evolución, que hayamos evolucionado de seres superiores ya creados por Dios hasta el ser humano hombre. Y vamos a ver ahora qué es lo que sostienen muchos que provenimos del ser creado más elevado que existía, que eran los homínidos, los simios y luego los homínidos, y que muchos hombres lo han estudiado durante años. Dice el Papa Juan Pablo II, la hipótesis propone solo una probabilidad, no una certeza científica. O sea, lo deja todavía en el campo de la probabilidad en la época en que San Juan Pablo II se introdujo a estudiar todo esto de la evolución. Le sonaban muchas cuestiones de lo que se había descubierto, lógicas, probables, pero no se declaraba como una verdad absoluta y como una certeza total que el hombre provenga de la evolución. Pero decía que no se cerraba, que era una probabilidad, que la ciencia iba a seguir estudiando y ahondando. Mientras no se tocara en absoluto y no se metieran en absoluto con que el alma espiritual es creada por Dios. Esa no va a salir ninguna teoría de ningún iluminado que diga que surgió de una ráfaga de luz, de un cometa o de cualquier otra locura que se le hubiera ocurrido a un iluminado, entre comillas. El alma espiritual es creada directamente por Dios, ¿verdad? De fe, dogma de fe. El alma de la persona humana es un alma espiritual creada directamente por Dios a cada ser humano, no en serie, no ya las tiene todas ahí guardaditas y esquematizadas para cada persona. En el momento en que Dios crea la vida humana, en la que permite que intervenga el hombre, papá y mamá, en cuanto al cuerpo, Él crea inmediatamente el alma espiritual. La doctrina de la fe nos dice, por tanto, que el alma espiritual ha sido creada directamente por Dios. El cuerpo puede ser que sí, el alma espiritual no. Y eso nos lo dice nuestro catecismo en el número 366. ¿Se acuerdan que les decía que era importante que tuviéramos nuestro catecismo? Se los leo. Nos dice el 366. La Iglesia enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios, no es producida por los padres. Y nos enseña también que es inmortal, que no muere. No perece cuando se separa del cuerpo en la muerte y se unirá de nuevo al cuerpo en la resurrección final. Esta es una verdad de fe que los
católicos creemos. Nuestra alma espiritual no nos la dan nuestros padres, nos la da Dios y es inmortal. No perece cuando se separa del cuerpo, no muere. Y se unirá de nuevo al cuerpo en la resurrección final, en la parusía. Es parte ya de nuestra doctrina. Eso nos dice el 366 del Catecismo. Bueno, y por lo tanto, concluíamos en la vez pasada estos puntos. El cuerpo humano puede venir por evolución. Podría ser, es una probabilidad, sin que sea necesario admitir ninguna acción especial divina para humanizarlo. Ahora vamos a ver que eso es lo que se postulaba hasta este momento. El alma no puede venir por evolución, eso sí, subrayado, con mayúsculas, entrecomillado. Ese es un dogma, una verdad de fe. El alma no puede venir por evolución. Todas las almas son creadas inmediatamente por Dios, no solo las de los progenitores de la humanidad, Adán y Eva, sino también las de todos los hombres. La razón de que el alma no pueda ser producida por la evolución, aquí está un primer punto, porque el alma no puede ser producto de la evolución como podría ser el cuerpo, porque el alma es inmaterial, es espiritual, no la podemos tocar, no la podemos oler como tocamos lo material o podemos oler lo material, es inmaterial, por eso no puede venir de evolución, porque la evolución es material y la naturaleza del alma es espiritual. Ahí está un primer punto, porque nuestra alma es creada directamente por Dios. Luego miren, aquí vamos a entrar el origen del hombre a la luz de la teología, que es lo que vamos a ver hoy. A ver, les pongo de una vez todos nuestros puntos a tratar. Son estos. Está esto ya en su manual en la página 5. O no, a ver, déjenme ver si está en la página 5. ¿Sí? El origen del hombre a la luz de la teología. En la página 4 está el título y luego en la página 5 empieza la teoría de lo que vamos a ver hoy. Para los que ya tengan manual impreso, qué bueno que ya lo hayan imprimido porque empezamos desde la primera clase a ir juntos. Nos dice en esa página los datos del problema, nos dice el relato bíblico. Antes de todas estas teorías que vimos antes, de la evolución y de estos personajes que hablaban de la evolución, el origen del hombre se reducía solamente a lo que la Biblia nos ofrecía, lo que la Biblia nos decía. Alma y cuerpo son creados directa e integralmente por Dios. Eso nos decía el relato bíblico y durante siglos la mayoría de los hombres, siempre hubo hombres adelantados y estudiosos y reflexivos y cuestionadores, pero la mayoría de los hombres creían así, a pie juntillas, el relato bíblico de esta parte del Génesis. Y dice, algunos científicos evolucionistas, ahí viene corriente evolucionista, consideran que el hombre es poco superior al animal del que procede en su morfología y psiquismo. Por lo tanto, la evolución explica la aparición del primer ser humano. Miren, aquí se ve, quiero que, no, a ver, me voy a ir atrás. Quiero que vean a los personajes que se ven ahí, que están, a ver, ahí. Se ve el hombre que ya todos son erectos. Y si nos damos cuenta, pues el primero está más inclinado, su cráneo tiene una forma diferente, su cuerpo y su cerebro, fíjense, es más pequeñito. Luego viene otro estadio del hombre primitivo, porque estos ya no son propiamente simios, ya son los hombres de las cavernas, podríamos decir. Los primeros hombres que eran muy cercanos, parientes muy cercanos de los
de los simios, de los que muchas teorías sostienen que viene el hombre, de los primates, pero que iban a través de los años, de los siglos, porque ya dijimos que la creación no fue en un día. Cada día simboliza una época y un periodo muy largo de siglos. La época de los metales, la época del hielo, la época de las glaciaciones, etcétera, que duraban periodos muy largos de la historia de la humanidad, e igual iba pasando con la evolución de estos hombres semi humanos o semi simios, porque no eran completamente hombres, pero tampoco eran completamente simios, estaban evolucionando. Luego se empiezan a ver a través de la historia de estos homínidos que ya se acercaban a lo que es hombre, pues que su cerebro se va haciendo más complejo, porque el hombre vivía a la intemperie, pero empezaba a resolver, se metían a las cuevas, trataban de hacer armas para defenderse de los animales, empezaban a desarrollar un tipo de mecanismo de inteligencia que venía de su cerebro. Luego vemos en el tercer estadio al hombre ya más alto, más erecto, y su cerebro más grande, el consiguiente más grande, y luego el siguiente, que podría ser el prototipo ya del homínido más cercano a lo que es el hombre, o que podríamos pensar, ese ya es hombre, ese es Adán. Porque todos los dibujos, pinturas, ilustraciones que tenemos en nuestra mente desde niños, y siempre sabemos que Adán pues era un hombre así, como los primeros hombres, ya no parecido al primero, que era muy parecido al simio, ya había progresado en su desarrollo, ya se había, como decía en la teoría de Darwin, había subsistido y había sabido adaptarse a los cambios del medio ambiente. Seguían viviendo a la intemperie o no, ya vivían en cuevas, ya empezaban a hacerse sus casas rústicas, ya empezaban a cubrir su cuerpo por el frío, por la intemperie, ya empezaban a tener instrumentos para cazar, para comer, etcétera, producto de una mente que ya había crecido y evolucionado. Por eso la iglesia no se oponía totalmente a que el cuerpo del hombre hubiera ido progresando de la forma más compleja de creación, de la creación de Dios, que fueron los animales de la tierra, y de entre esos animales, pues los simios, que hasta la fecha, si nosotros observamos a los simios, a los monos, a los changos que les llamamos, los vemos en sus conductas en el zoológico, en videos, y hacen muchas cosas muy parecidas a cómo actuamos los hombres. Pueden caminar erectos y pueden inclinarse como simios que son, pueden trepar a los árboles o pueden vivir abajo de los árboles, y hay algunos que los entrenan y reaccionan hasta con una inteligencia en ciernes primitiva, muy rudimentaria, porque siguen siendo animales. Y ahorita vamos a descubrir ese punto. La inteligencia es de orden espiritual. La inteligencia solo es al hombre, a nosotros, a los seres humanos. Los animales, a veces así decimos, ay, mi perrito es súper inteligente. O los gorilas son inteligentísimos, se parecen muchísimo al hombre. De hecho, dicen que lo más cercano en cuanto a la habilidad, al intelecto en ciernes, porque no podemos llamarle inteligencia propiamente, porque son animales, es la de los chimpancés, que los chimpancés son los más parecidos a nosotros, a los seres humanos, que comparten con nosotros el 99% de su ADN, los chimpancés. Y luego los gorilas también comparten con el hombre el 98% de su ADN. Todo esto ha hecho que los paleontólogos, los biólogos sigan estudiando a los simios, y que deduzcan
que procedimos de ellos, el cuerpo, nuestro cuerpo, porque su cerebro de este último hombre ya estaba evolucionado, pero vamos a ver que hasta que se vuelve hombre, ¿cómo se vuelve hombre? Pues ahorita lo vamos a ver qué nos dice la teología. Presupuestos teológicos. Eso lo tenemos en la página 5, hasta abajo de su página 5. Dice en los presupuestos teológicos, que dice la teología, el hombre, el ser humano, es una unidad. El hombre es un cuerpo inundado por el espíritu. Y el espíritu es la forma de ese cuerpo. ¿Se acuerdan que la semana pasada y en otros cursos hemos hablado de que en la creación existen los seres inorgánicos? Dios creó todo, creó las montañas, las piedras, los minerales, y esos minerales son los seres inanimados, los seres en los escalones de creación cercanos al hombre o más apegados a lo que iba a ser el hombre, pues estaban los minerales. Pero vemos que los minerales pues no se mueven si tú no los mueves. Ahí donde dejas una piedra, ahí se queda la piedra y no realiza ningún acto por sí sola. Por lo tanto, no tiene alma. Y decíamos, luego fueron los vegetales, los árboles, los vegetales, las plantas. Y las plantas, sabemos en la antropología filosófica que ya son seres creados por Dios, pero que ya tienen un alma. Y decimos, ¿cómo que un alma? Pues no que solo los hombres, y decimos, los hombres somos los únicos que tenemos un alma espiritual. Ahí viene la nomenclatura básica espiritual, porque alma, anime, en latín, quiere decir principio de vida. El alma es lo que da el principio de vida a los seres. Por eso las piedras no tienen alma, porque no tienen ningún principio de vida. Pero una planta sí, decíamos ya la vez pasada, las plantas tienen un alma vegetal. Así se llama su alma, porque es su principio de vida que las mantiene verdes, que hagan la fotosíntesis, que tengan la clorofila, que el dióxido de carbono lo absorban y exhalen oxígeno. Todos esos cambios que hacen internamente que la savia bruta la conviertan en savia elaborada. Todo eso es principio de vida que realizan las plantas por sí, porque tienen un alma vegetativa que les permite tener ese principio de vida. Y no se pueden cambiar de lugar por sí solas, pero sí pueden tener tropismo, movimiento. Un girasol gira buscando la luz del sol. En la noche se cierra, con los rayos del sol se abre, y muchas plantitas vemos que en la noche se cierran y en la mañana se abren. Esa función se llama tropismo. Quiere decir que tienen una función de movimiento porque tienen un alma vegetativa, que es principio de vida. Luego viene el alma en los animales, en todos, que se llama alma sensitiva. El alma de los animales se llama sensitiva, es más evolucionada que la de los vegetales. Están un escalón arriba. Aquí están los minerales, los vegetales, los animales y luego viene el hombre. Entonces, en el hombre tenemos que somos, dice ahí, la dualidad de realidades en la esencia del hombre. Somos cuerpo y tenemos un alma espiritual. Y los hombres somos origen en un acto creador de Dios. La iglesia y las teorías teológicas nos dicen que no puede ser mero producto de lo que le precede. No podemos nosotros decir, mira, nosotros procedemos seguramente de ese simio muy evolucionado que se llamó Homo sapiens sapiens. Porque ese Homo sapiens sapiens no tenía alma espiritual. Entonces no podemos proceder de ahí. Ese hombre Homo sapiens sapiens tenía un alma sensitiva que le daba para resolver
y adaptarse a su medio ambiente, pero no tenía un alma espiritual. Entonces, nuestro antepasado no pudo ser un chimpancé o un gorila, porque siguen existiendo los chimpancés y los gorilas y porque no evolucionaron a hombres como nosotros que venimos de ellos, si somos ahora hombres inteligentes y con alma espiritual, y ellos se quedaron siendo simios. Ahí están los chimpancés en la selva, en el zoológico, y los gorilas también son de la rama animal, siguen siendo animales. Nosotros somos personas. Y entonces dice ahí, no podemos ser un mero producto de lo que nos precedió, del simio, del Homo sapiens sapiens y de los homínidos, aunque morfológicamente por cuerpo nos hayamos parecido. A veces vemos hombres que dices, caray, creo que el changuito del zoológico es más graciosito y más guapo que este hombre, y que a veces hasta nos da risa y dices, es que este sí parece de veras que se quedó en la etapa de simio, criticando y juzgando a nuestro prójimo ser humano, porque hay seres humanos que a veces actúan, se comportan, se conducen, hasta caminan como si no fueran humanos, que no usan su inteligencia para lo que debieran, y entonces hacemos esa comparación. Este se quedó no evolucionó, que ahora sabemos que para que nosotros estemos ahora en la tierra, ese relato de la Biblia es así. Dios creó al hombre de la tierra, y entonces podemos concluir uniendo ciencia, evolución de los animales con relato bíblico, que en ese momento en que el hombre, a ver, déjenme irme atrás, estaba en ese último estadio, con el cerebro grande, el cuerpo ya muy humanizado, como podríamos pensar que era Adán, fue ese momento de la creación en que fue el sexto día y que Dios creó al hombre. En ese momento en que ya había creado todo, los animales, y que vio que todo lo que existía estaba bien, pero en su plan divino estaba crear un ser que rigiera, que organizara, que administrara toda esa creación que había hecho, y que tenía que ser para un hombre, para un ser humano que iba a ser hecho a su imagen y semejanza. Y esa imagen y semejanza, más que en el cuerpo material, se refiere Dios a la imagen y semejanza en nuestra alma espiritual, porque nuestra alma espiritual es nuestro centro íntimo, es donde reside nuestra dignidad de persona, es lo que nos hace ser la obra cumbre de la creación, es lo que nos hace poder ser los administradores de todo lo creado, y pues el hombre alcanzar alturas insospechadas de bien, de bondad, de inteligencia, pero también hacia el otro extremo, porque nos creó también con otra característica muy grande, que es la libertad. No nada más la inteligencia, no un alma espiritual, y en esa alma espiritual reside nuestras facultades de inteligencia, de voluntad y de libertad. Así nos creó Dios, así nos pensó. El cuerpo puede que haya sido muy parecido al de ese hombre que vimos ahí, y que haya ido evolucionando de los simios homínidos con los que compartimos hasta, como les decía, el ADN muy cercano del que tienen los simios actualmente. Pero nuestro cuerpo fue creado directamente por Dios en ese momento en que Dios dispuso en su plan perfecto de creación, que era el momento de crear al hombre, al que iba a regir, dirigir, administrar todo lo creado. Y entonces crea al hombre y crea a Adán.
a ese primer hombre que tenía ese cuerpo, a lo mejor muy parecido en eso hace más de 2000 años, muchos más, porque el hombre apareció en la tierra 28,000 años antes de Cristo, no 2000, sino 28,000 años antes de Cristo, apareció el hombre en la tierra, el primer hombre, Adán, y ya ese hombre tuvo un alma espiritual. Entonces dice que el alma del hombre que es espiritual no puede existir fuera del cuerpo, sino que comienza a existir como forma de él. Lo que hizo que ese primer hombre que estaba hecho de barro, o que era ese hombre como el que vimos ahí, que estaba sin vida porque no le había insuflado el aliento que le daba la vida, ya vimos que el alma es el principio de vida, un cuerpo inerte que estaba ahí en el momento en que Dios crea ese cuerpo, desde dentro de ese cuerpo infunde un alma. Y es en el momento en que infunde esa alma espiritual con ese soplo divino, que pudo ser como el Espíritu Santo que sopla, o que pudo ser tocándolo, como está en la Capilla Sixtina, que Dios toca a Adán y le infunde la vida, el alma espiritual, pudo ser de cualquiera de esas formas, pero le insufla, quiere decir que le da esa alma espiritual, y enseguida eso que estaba ahí como un globo desinflado, toma una forma humana, se hace erecto, camina y tiene una mente ya ahí adentro funcionando con todo un psiquismo de inteligencia, de voluntad, de libre albedrío. Tan fue así que ahí en el paraíso, en el jardín del Edén, Dios les dictó una orden y ellos en su libre albedrío hicieron otra cosa diferente a lo que Dios les había mandado, en su libertad, porque Dios nos creó libres, y decidieron y optaron por lo que optaron en el paraíso. Ahí se ve que tenían esa alma espiritual que les daba la facultad de inteligencia, de voluntad y de libertad. Esas tres características hacen que nuestra alma sea espiritual y que haya sido infundida solamente por Dios. Nadie nos podría haber dado ese interior con todo lo que todo lo que tenemos el ser humano y que somos capaces, con toda esa grandeza de que somos capaces, y que nos la dio Dios a nosotros, a los hombres. Creó todo en el universo, creó a los animales, a los que queremos tanto, cuidamos, protegemos, creó a las plantas, que también nos interesan tanto. Pero fíjense, nos dice que la esencial diferencia del hombre es la inteligencia y sus funciones. Porque si nos ponemos a hablar ya desde el punto de vista psicológico, nuestra inteligencia es, así como dicen los jóvenes, no te la acabas. Tenemos capacidad de abstracción, de reflexión, de memoria, de concentración, de creatividad. Tenemos tantas facultades en nuestro cerebro, que es donde reside nuestra facultad de inteligencia por toda la morfología que tiene el cerebro, y que Dios en su plan perfecto nos creó así, con esa perfección exterior y la perfección interior de nuestros órganos, sistemas. Para que Adán pudiera caminar era porque tenía huesos, músculos, tendones, articulaciones, dedos. Para que pudieran comer era porque tenían funciones para tragar, deglutir, todo lo que hacemos los seres humanos, que también se las dio Dios a los animales. Por eso viven, porque pueden realizar muchas de esas cosas, pero en el plus de los plus, a nosotros nos dio el alma espiritual, que tiene esas facultades. La inteligencia es una facultad de orden espiritual, porque viene de nuestra alma espiritual, de ahí deriva la inteligencia. También la voluntad sigue a la inteligencia, y también la libertad, el libre albedrío. Todo esto es la novedad, la diferencia con los animales. El animal es un ser enclasado,
que está ahí en su manual, así dice esa palabra, enclasado. ¿Qué es enclasado? Que se queda sujeto a clases específicas de movimientos, de reacciones. Una araña, la que me pongan, siempre va a tejer la telaraña desde siglos A, de la misma manera, dependiendo de la especie de araña, unas la harán más grande, otras más espesa, pero todas las arañas tejen su telaraña igual, no ha variado en siglos y siglos. Un perro siempre va a ladrar y siempre va a decir en su ladrido guau guau, por mucho que hayan pasado los siglos, no va a cambiar a hacer otro sonido diferente al que hacen los perros. Un gato no va a hacer otro sonido diferente al que hace un gato. Están enclasados, o sea, están encasillados en sus funciones que realizan. Aquí en México y en China y en Japón, un perro es un perro y actúa como perro en cualquier parte del planeta. El ser humano no. El ser humano tenemos todas esas capacidades de inteligencia que, como decía Darwin, nos hace poder sobrevivir en cualquier ambiente. Si nos vamos a vivir al Polo Norte, dicen, no, hombre, te mueres a los 3 días ahí del frío. Aprendes de los esquimales y aprendes de ellos a comer, a hacer tu iglú y te adaptas. Y si vives en el desierto, también te adaptas. El ser humano, gracias a su inteligencia, tiene esa capacidad de adaptación y puede sobrevivir en muchos ambientes por la inteligencia. Los animales actúan fijamente, el hombre no. Nuestra inteligencia nos permite actuar diferente de acuerdo a las circunstancias. Ahí están los nidos de los pájaros. Siempre van a hacer sus nidos con diferentes materiales, pero van a hacer un nido para ahí depositar sus huevecillos y vemos los nidos de los pájaros y los reconocemos en cualquier parte del mundo que vayamos viendo los árboles. Dices, ¡ay, ahí hay un nido! Lo reconocemos y vemos que son muy parecidos. Cambian de acuerdo al material que tienen en la región donde viven, pero se nota que es un nido. El hombre tiene ideas abstractas, los animales no, por supuesto. Existe una jerarquía en los seres materiales. Ya hablaba de que los seres materiales que están en el universo son minerales, vegetales, animales más evolucionados. No es lo mismo el cerebro o el principio de cerebro, que no sé, nunca he hecho la disección y he visto por dentro cómo es una mosca, pero ha de tener un puntito de cerebro, al cerebro que tiene un delfín o un caballo o un gorila, como decíamos. Cambian porque son diferentes las especies, pero ninguno de esos cerebros tiene una inteligencia, porque esa viene del alma espiritual que solo la tenemos los hombres. Y por eso nos dice ahí, nos explica el hombre por la sola fuerza de la materia evolucionante. No somos solo un cuerpo que evolucionó de simio, de homínido, a hombre, Adán. Somos ese ser, cuerpo, alma, creado por Dios, con todo lo que nos pensó y con toda la grandeza que tenemos, porque nos pensó hechos a su imagen y semejanza. La evolución determinante nos dice aquí y nos habla de lo que estamos hablando del origen del hombre como el homínido. Miren, ahí vemos este hombre que tiene muchos rasgos de un simio ya evolucionado, ya casi hombre, homínido. Tiene su cuerpo cubierto de vello, pero ya no esa exageración de vello que tenían otras imágenes que vemos a veces que estaban totalmente cubiertos de pelo, que no se les veían ni los ojos. También el pelo iba cayéndoseles a través de tantos siglos en que fueron evolucionando esas especies que fueron las de los homínidos, de los simios, que fueron las más, con el cerebro más parecido al cerebro humano en cuanto cerebro, no en cuanto a facultades de inteligencia. Aunque sí tienen destellos de intelecto, no tiene que ver con la inteligencia potenciada a la N de los seres humanos, porque así nos pensó Dios. Los hallazgos arqueológicos
hablan de ese progreso genético en las habilidades intelectuales de los diversos tipos de homínidos hasta llegar al Homo sapiens, que es de donde decían estos arqueólogos que descendemos los hombres. El Homo sapiens ya era capaz de ir erecto, que ya le habían llamado Homo erectus, y luego evolucionó más y le llamaron Homo sapiens. Sapiens quiere decir hombre que sabe, porque ya sabían hacer armas. Cada vez hacían sus armas más complejas. Tallaban la piedra, descubrieron el fuego, empezaron a cultivar, la agricultura, fueron evolucionando para vivir y adaptarse al medio ambiente. Entonces, los simios se fueron humanizando, se llama hominización, porque no son propiamente humanos, por eso se llaman homínidos. Esa hominización, que ya se van pareciendo más al hombre, es la evolución de los homínidos prehumanos, antes del humano. Es el homínido humanizado, como esa ilustración, así le podríamos llamar. Y miren, ahí va, ahí está el simio, que podría ser ese ahorita que veo la ilustración, pues podría ser un gorila, o podría ser un chimpancé, o el más chaparrito es el chimpancé y el otro es el gorila, que son los más evolucionados de los simios, los chimpancés y los gorilas, y que tienen un cerebro muy parecido al cerebro humano. Luego ya está todavía encorvados, aunque ya haciendo el intento de ser erectos. Pasaron siglos, décadas, siglos, no sabemos cuánto en la humanidad, para que ya pudieran estar completamente de pie, pero seguían teniendo la espalda como una prolongación, con la cabeza así como inclinada. El cerebro era más pequeño. Luego ya más erectos, más y más, hasta que llegamos a esa apariencia ya de hombre. Se llama el mecanismo evolutivo y dice, ¿cuáles son las causas que motivan el proceso evolutivo y cómo ha de ser ese cambio? La evolución no explica al hombre espiritual. Ya lo dijimos. ¿Por qué? Porque la evolución es de la materia. Sus cerebros, que también son materiales, también se fueron haciendo más grandes porque ya iban realizando más funciones. Y entre más funciones realiza el cerebro, por eso también nos dicen, órgano que no se usa se atrofia. Si usamos nuestro cerebro para estudiar, para leer, nuestro cerebro sigue evolucionando y las neuronas van haciendo sinapsis y sigue nuestro cerebro vigente. Si no estudiamos, si no ejercitamos el cerebro, pues se nos va reduciendo y se nos va haciendo más chiquito. Y al rato nuestra cavidad craneal está grandotota y allá adentro anda un cerebrito flotando ahí entre mucho líquido porque ya se nos hizo chiquito porque no lo usamos. Entonces nos dice que esa evolución material no explica al hombre espiritual. La acción distinta y directa es de Dios. La transformación del homínido no es la causa y a su vez no es el efecto del hombre. O sea, este homínido que evolucionó de simio a homínido, a Homo sapiens, a hombre, no es la causa y no es el efecto de que el hombre exista realmente. Es, como nos dice aquí, allí donde surge algo inédito, cualitativamente distinto, el hombre ya era inédito. Había muchos simios, muchos prehombres, homínidos, pero surge algo inédito que es el hombre, cualitativamente distinto, o sea, en calidad, porque ya tenía facultades mucho más avanzadas que los homínidos, mejor y mayor que lo anterior. Allí está surgiendo algo que por hipótesis supera la capacidad operativa de lo ya existente y consiguientemente demanda otro factor causal, amén del empíricamente detectable, la acción creadora de Dios. Fue el momento en que la acción creadora de Dios, en el día 6 de la creación, dice, crearé al hombre, al ser humano. Y lo crea alma, espiritual y cuerpo unidos.
siempre juntos. El alma espiritual no puede existir sin el cuerpo. Nosotros todos, hombres, sabemos que tenemos un alma espiritual, pero yo no puedo decir, ay, ahí viene caminando el alma de Héctor, porque yo no la puedo ver. Tu alma está en tu esencia íntima dentro de ti. Nos reconocemos por nuestro cuerpo externo y nuestro cuerpo externo tiene vida, se mueve y reacciona gracias a nuestra alma espiritual. Nuestra alma espiritual es la que anima, viene de anime, anima a nuestro cuerpo. Por eso los hombres caminamos, pensamos, nos movemos, podemos hacer grandes cosas como patinar, esquiar, surfear, cosas que dices, ¿cómo pueden hacer todas estas actividades el hombre? Porque tiene toda una estructura corpórea, morfológica, la más evolucionada y que la anima una capacidad espiritual que es la inteligencia. Y esa inteligencia sirve para desarrollar todas las capacidades que podemos desarrollar los seres humanos y que nos la puso directamente Dios al crear nuestro cuerpo y alma a un mismo tiempo. Creación de la inteligencia humana. La psique intelectiva no es una mera adición. Nuestra psique, nuestra mente inteligente. El alma humana no es una creación desde fuera. La naturaleza suma y yuxtapone. Nuestra naturaleza de personas con un cuerpo, con una forma con la que Dios nos creó y nos pensó, es la naturaleza ideal para tener dentro de ella una inteligencia que es facultad espiritual. Nuestra inteligencia, nuestra alma espiritual, no podría haber estado adentro de un simio, porque si hubiera estado adentro de un simio no sería simio, sería hombre. Simple y sencillamente, de ahí viene la lógica. A ver, si un simio es tan inteligente, o un perrito que decimos, ay, mi perro es súper inteligente, hasta lo veo como humanoide, porque qué barbaridad, entiende todo, pero no tiene un alma espiritual. Si tuviera un alma espiritual, tendría necesariamente que tener otro cuerpo, y no sería perro, sería persona. El alma espiritual es solo al hombre, así, con la morfología de hombre, como Dios nos pensó, como creó a Adán, como Adán lo pensó, a lo mejor ya evolucionado en ese Homo sapiens sapiens que ya estaba muy erecto, y dijo, este hombre que estaba inerte, que era como un globo desinflado, se levanta, camina y se convierte en ese hombre Adán con un alma espiritual. Nos podemos imaginar esa creación de muchas formas. Lo que sí tenemos que estar seguros es que la creación de nuestro cuerpo puede haber venido de ese proceso evolutivo del cuerpo, pero nuestra alma espiritual no pudo haber venido más que de Dios, de que Dios la puso, la insufló en el mismo momento que creó nuestro cuerpo. Y por eso decíamos la vez pasada que defendemos tanto la vida humana en el vientre de la mamá, porque cuando ya hay ahí adentro de la mamá un bebito que se está creciendo y evolucionando en el cuerpo, automáticamente sabemos que ya está ahí el alma espiritual. En el momento en que Dios permite que se une el óvulo y el esperma y permite esa vida, la crea a través de los papás, lo material, insufla inmediatamente el alma espiritual. Entonces, no nada más es un montón de células que se van haciendo más grandes y ahora ya tiene, ya se llama mórula y ahora se llama blástula y ahora ya es feto. Es un ser humano, porque desde el minuto 1 en que se unen estos dos, es un óvulo de persona humana y es un espermatozoide de persona. Tienen todo el código genético de persona humana, alma espiritual. Somos una unidad, no podemos separar nuestro espíritu de nuestro cuerpo. Dios eleva esa capacidad natural de los seres por encima de su propio dinamismo. Dios crea el espíritu y lo conduce a su fin. ¿Cuál es el fin de nuestro espíritu?
alguien que quiera contestarme después de esto que hemos venido analizando. El espíritu que Dios nos da y que nos lo va conduciendo a nuestro fin, ¿cuál es? En esta vida, ¿cuál sería nuestro fin? El Nuestra fin alma espiritual. es ir queriendo, bueno, nos vamos perfeccionando, pero es ir llegar a alcanzar la gracia de Dios y al final del tiempo ir con Dios. Claro. Y ahí nos damos cuenta que somos seres también de trascendencia, que buscamos esa trascendencia porque venimos de ese Dios creador y estamos llamados a volver a Él. Y mientras estamos con vida, como dice Rosita, tratamos de ser mejores y perfeccionarnos en nuestras capacidades humanas, que Dios nos las dio. Pero también al mismo tiempo vamos nutriendo, gracias a la gracia de Dios, a todo lo que Él nos dejó, sacramentos, vida de fe, de oración, nuestra alma espiritual, porque es la que nos va a animar, la que nos va a dar vida de personas y que de verdad parezcamos personas, no simios, no que actuemos como gorilas, no que aunque caminemos muy derechitos, pero tengamos conductas animalescas, porque entonces no estamos honrando eso con lo que Dios nos creó, que es lo más elevado que nos podía dar nuestra alma espiritual. Bueno, hasta aquí llegamos hoy en la creación de inteligencia humana y de la creación del hombre. Les voy a dejar, por favor, que lean, que contesten las 3 preguntas que captaron en pantalla, porque las vamos a comentar al empezar la clase siguiente, y que luego, por favor, lean en la página 13 lo que dice para recordar, 13 y 14, porque es como un resumen así muy concretito en puntos de lo que hemos estado viendo en esta sesión. Página 13 y página 14. Y luego, por favor, no, ya les dije, ¿verdad? Si tienen tiempo, si pueden en la semana, lean, les va a gustar mucho leerlo, esta que dice lectura complementaria. Es una entrevista que le hacen a un sacerdote legionario de Cristo que se llama el profesor padre Rafael Pascual en el año 2005, donde le hacen preguntas sobre la evolución y la creación, y él las contesta así muy concretas. Nos acaba de clarificar esto que vimos en la teoría, en esta clase anterior y en la de hoy. Léanlo, lo tienen en la página 14, 15, 16 y 17. En una tarde que estén tranquilos, que tengan tiempo, pónganse a leerlo. Les va a acabar de complementar todo esto que vimos hoy y que nos quede muy claro para contestar las preguntas. ¿Somos los seres humanos producto de la creación como nos narra la Biblia o somos producto de la evolución? ¿Es determinante una u otra? ¿O puede ser una unida a otra con sus explicaciones? ¿Qué es lo que no es opinable? También en la creación de Dios, que viene en las preguntas del inicio que tomaron, para que lo comentemos la próxima semana. ¿Les parece bien? Vamos a dejar a cancelar esta diapositiva y vamos a ver si tienen alguna pregunta, algún comentario para que nos veamos y nos despidamos. A ver qué pasó. Cuando estudiábamos en historia, bueno, el, decía, el hombre tenía facciones bruscas porque pues eran hombres que comían carne cuando todavía tenían, estaban pues aprendiendo y sus mandíbulas eran así porque comían los alimentos, la carne la comían cruda. Sí, así es.
Sí, estudiamos, ¿se acuerdan cuando éramos niños y estudiábamos a los hombres primitivos que decían del paleolítico superior, del paleolítico, no sé, nos explicaban tantas cosas en historia que pues algo se nos quedó y algo recordamos por lo que luego leemos y veíamos esas características en el hombre primitivo que tenían ya esa facultad de inteligencia. Si ese hombre primitivo es ya descendiente de Adán, ya es ese hombre de la creación de Dios con una inteligencia y un alma espiritual, pues entonces por eso tenía todas esas capacidades en las que brillaba su inteligencia y en las que ya tenían ese principio del alma espiritual evolucionando que cuidaban a su prole, a sus hijos, que cuidaban a sus mujeres y que ya tenían su principio de esto es lo mío, esto es lo tuyo, no toques lo mío, respeta lo mío, yo respeto lo tuyo. Ya empezaron a tener su civilización a medida que fue evolucionando el hombre, gracias a su facultad de inteligencia del alma espiritual. Bueno, pues si tienen algún otro comentario, con gusto, y si no, seguimos la próxima semana y comentamos esto que les dejé para que lean. Si les surge alguna duda en la lectura, subrayenlo y la comentamos. En la primera sesión les vamos a dedicar unos 10 minutos, 15, a contestar esto y a comentarlo, y vamos a empezar con el relato, ahora sí, hombre y creación de la sesión 2, lo que dice el Antiguo Testamento, y ya vamos a entrar en la teología de la creación, de acuerdo al relato bíblico. Bueno, ¿estamos de acuerdo en cerrar la sesión? ¿Ya no tienen ningún comentario? Vamos a dar gracias y nos vemos, si Dios quiere, la próxima clase. Me da gusto que hoy fuimos más alumnos. Ojalá que la semana que entra vengamos todos. Maestra, Dime, Rosa. Mariana se quería inscribir, no sé, decía que tenía problemas con el internet. A lo mejor no se alcanzó a inscribir por eso. Bueno, pues dile que todavía está a tiempo porque no hemos avanzado tanto Sí. pues cada sesión es útil que la vayamos tomando porque da pie para cosas que vamos a ver en la siguiente. Por eso es bueno no brincárnoslas y empezar Sí. juntos e ir juntos. También les dije que es importante que tengamos el catecismo. Miren, en todos esos números, desde el 362 hasta el 368, está el catecismo resumiéndonos lo que vimos hoy en nuestro manual. También es útil tenerlo y releerlo, consultarlos para terminar de clarificar lo que aquí en nuestra mentecita estamos trabajando todos. Sí. Bueno, vamos a dar gracias, si les parece bien, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por todos los beneficios recibidos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Cristo Rey nuestro, venga tu reino. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Pues muy bien, alumnos queridos, me dio gusto verlos y nos vemos la próxima. Héctor, ahora estuviste muy calladito o muy pensativo. ¿Vienes en transporte o estás en tu casa? Ahorita ya estoy en mi casa, maestra. Ay, qué bueno. Pero vienes exprimido de trabajar, ¿verdad? Ay, Llegamos hay muchos- cansado. Lo que pasa, maestra, que hay muchos problemas en mi trabajo, hay muchas anomalías, muchas inconsistencias, hay muchas, ¿cómo le puedo decir? Hay muchas cosas que no son acordes a lo que es. Entonces, pienso muchas cosas y de verdad no sé, maestra, son muchas cosas de las que estoy pensando. Te desgasta. Ay, Héctor, pues Demasiado. descansa hoy, pídele a Dios que te dé una noche tranquila, mañana será otro día y tu inteligencia te va a dar para que decidas lo mejor. Pídeselo a Dios. Pues bueno, alumnos queridos, nos vemos la próxima.
Me dio gusto saludarlos a todos. Que descansen. Buenas noches. Gracias, maestra. Muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Hasta la próxima. Hasta Buenas la noches, próxima. maestra. Hasta luego. Noches. Mm, 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 mm.